Así inició el conflicto entre Israel y Palestina que nunca acabará. En 1949, el recién creado Estado de Israel firmó una serie de treguas con los países árabes que le habían declarado la guerra. En virtud de los acuerdos de 1949, la Franja de Gaza quedó bajo control de Egipto. En octubre de 1956, pocos meses después de que el presidente egipcio nacionalizara la vía navegable del Canal de Suez, lo que cortó el paso a Israel, el país invadió la península del Sinaí y la Franja de Gaza. En noviembre de ese año, las Naciones Unidas pidieron al Reino Unido, Francia e Israel que retiraran sus tropas de Egipto. En enero de 1957, Israel se retiró del territorio egipcio, excepto de la Franja de Gaza y la zona del Golfo de Aqaba, con el argumento de que la Franja de Gaza nunca perteneció a Egipto. En junio de 1967, durante la Guerra Árabe-Israelí, Israel tomó el control de la Franja de Gaza y la península del Sinaí. En el Yom Kippur de octubre de 1973, fuerzas invasoras de Egipto y Siria intentaron persuadir a Israel para que negociara mejores condiciones para los países árabes. Casi 2.700 soldados israelíes murieron en la guerra de 19 días. Y miles resultaron heridos de una población de unos 3 millones de habitantes. En aquel momento, el 26 de marzo de 1979, Egipto e Israel firmaron en la Casa Blanca un tratado de paz que supuso la retirada completa de Israel de la península del Sinaí. Los dos países acordaron el marco de un acuerdo para permitir el autogobierno de los palestinos que vivían en los territorios ocupados. 3 años después, el presidente estadounidense Ronald Reagan expresó su apoyo a su plena autonomía, con cierta supervisión jordana, pero Israel rechazó el plan. En diciembre de 1987, los palestinos de Cisjordania y Gaza iniciaron la primera intifada contra Israel. Miembros de los Hermanos Musulmanes fundaron Hamás. En 1993, Arafat firmó los acuerdos de Oslo con Israel y se comprometió a negociar el fin del conflicto sobre la base de una solución de 2 estados. Hamás, que se oponía al acuerdo, lanzó una serie de atentados suicidas en Israel. En 1997, 2 atentados suicidas mataron a 27 personas y el primer ministro de Israel, Simón Peres, dijo que libraría una guerra incesante contra Hamás. En septiembre de 2000, pocos meses después de que las negociaciones entre Israel y Palestina llegaran a un punto muerto en Camp David, comenzó la segunda intifada, en la que jóvenes palestinos lanzaron piedras contra la policía israelí. El apoyo a Hamás siguió creciendo dentro de Palestina por su disposición a luchar contra Israel. En septiembre de 2005, las tropas israelíes se retiraron de Gaza, pero Israel fue objeto de críticas por restringir la circulación de los palestinos que entraban y salían de la franja. En enero de 2006, aproximadamente un año después de la muerte del líder palestino, Yasser Arafat, cofundador de la organización paramilitar Fatah, Hamás ganó las elecciones parlamentarias palestinas. Un año después, Hamás tomó el control de Gaza, desbancando a las fuerzas de Fatah. En respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza, Israel lanzó un ataque contra objetivos de Hamás en diciembre de 2008, en el que murieron 200 palestinos. Poco después, iniciaron una guerra terrestre contra Hamás. En total, murieron 1.200 palestinos y 13 israelíes. En enero de 2009, Israel y grupos palestinos declararon un alto en fuego unilateral. Después, Israel se retiró de Gaza y se replegó en el perímetro de la franja. En noviembre de 2012, Israel mató a Ahmed al-Shabari, jefe militar de Hamás, lo que desencadenó más de una semana de intercambio de disparos, en el que murieron más de 150 palestinos y al menos 6 israelíes. En 2014, Hamás secuestró y mató a 3 adolescentes israelíes, lo que provocó ataques de Israel y lanzamientos de cohetes desde Gaza. En un conflicto en el que murieron más de 1.881 palestinos y más de 60 israelíes.
En 2018, al menos 170 palestinos murieron durante la respuesta de Israel a las protestas a lo largo de la valla de barrera que separa Gaza de Israel, tras una serie de atentados terroristas en ciudades israelíes en 2022. Las fuerzas israelíes mataron al menos a 166 palestinos en Cisjordania, ocupada por Israel. En varias ocasiones este año, cientos de fuerzas israelíes llevaron a cabo incursiones militares en la ciudad palestina de Jenin. En enero, un hombre palestino mató a personas frente a una sinagoga de Jerusalén Este. El sábado 7 de octubre de 2023, se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, por muchos considerado como el peor que ha sufrido el país desde su creación. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el día siguiente, autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militantes palestinos. El viernes 13, casi una semana después, la infantería israelí realizó sus primeras incursiones en la Franja de Gaza desde la ofensiva de Hamás. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la campaña de represalias no había hecho más que empezar. La magnitud y complejidad de los atentados perpetrados el sábado por Hamás conmocionaron a líderes de todo el mundo. Se produjeron tras décadas de un conflicto implacable y mortífero que ha derivado en la muerte de miles de personas, ha obligado a generaciones enteras a crecer en un territorio ocupado, ha provocado una ansiedad constante ante el inminente lanzamiento de cohetes o bombardeos.